La sesión del día de hoy es el tema de patología de la cadera desde el nacimiento a la adolescencia, revisión clínica y actualidades radiológicas e imagen. Ayer o antier se les pasó un correo en el que venía la descripción de algunas cosas que el doctor Aurelio nos mandó para que lo tuviéramos nosotros ahí archivado para consulta. Vamos a tener como el primer ponente el doctor Aurelio Gerardo Martínez Lozano, que la mayoría de nosotros ya lo conocemos, traumatólogo ortopedista pediátrico, tiene 20,000 estudios, ha hecho muchas investigaciones, es maestro de traumatología y ortopedia en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León desde 1991 a la fecha. Es jefe del área de pregrado en el Servicio de Traumatología y Ortopedia de la Facultad de Medicina de la Nuevo León del 97 al 2000, jefe del Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital San José TEC de Monterrey desde el junio del 2001 al 2015. Y pues tiene muchas publicaciones. Yo creo que si los hago todos, aquí nos pasaríamos todo el tiempo dando sus presentaciones. Entonces, y como les digo, yo creo que ya todo el mundo lo conocemos al doctor Aurelio. Entonces voy a pedir que por favor pase para iniciar la sesión del día de hoy. No sé si allá atrás estamos ya listos para empezar. Ok, gracias. ¿Perdón? ¿Ellos ponen la presentación o allá la ponen o aquí? No sé. Oye, mientras que ponemos aquí la presentación o la mandan, aquí. A ver. ¿Dónde estamos? Acá está. Oye, buenas noches, agradezco mucho la invitación que me hizo el colegio y en particular el doctor Bernardo Martínez y el doctor Luis Lauro Lozano para estar aquí con ustedes y compartir un poquillo ahí de la experiencia o de la patología de la cadera en los niños, ¿no? Esos resúmenes que espero que les hayan llegado a todos ustedes ayer o antier, no son para archivarlos, son para que le den una buena revisada, que los lean. Archivados no sirven de nada. Entonces ojalá que sean de utilidad. Los hice con mucho gusto y con mucho entusiasmo para que pues compartirlos con ustedes. Creo que es muy importante. Ustedes son las personas, los médicos que ven primero a los niños y son los que tienen que detectar muchas de esas patologías para luego enviarlas con el especialista en el caso necesario, ¿no? Entonces, si nos fuéramos por edad, así de una manera muy rápida, sencilla, el primer año de vida, en cuanto a la cadera, tenemos dos patologías de importancia. Una es la displasia del desarrollo de la cadera y la otra es la artritis séptica o las infecciones alrededor de la cadera. Entonces, en el primer año de vida, estas dos patologías son las que tenemos que pensar. Entre el primer año y el quinto, sexto, la sinovitis transitoria o inespecífica de la cadera. Entre los 4 y los 8, 10 años, la enfermedad de Pertes o necrosis avascular de la cadera, y arriba de los 10 años el deslizamiento epifisiario. Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas y vamos a empezar con esta que creo que es una de las más importantes por su frecuencia y por la posibilidad de que, debido a que no da muchos síntomas o no da síntomas, no duele la cadera en el niño, aunque la tenga luxada o subluxada, es posible que se nos escape el diagnóstico. Yo creo que es muy importante recordar esta patología y explorar al niño desde que nace a todo el primer año de vida. Cada vez que lo vean hay que estarlo revisando y revisando y revisando. Entonces, rápidamente vamos a hablar de un espectro de manifestaciones que se llaman displasia del desarrollo de la cadera, que pueden ser congénitas o del desarrollo y que van desde inmadurez o displasia, inestabilidad que puede llevar a subluxación o luxación completa, y esta puede ser reductible o no. Y ahorita vamos a ver aquí los diferentes escenarios. Entonces, el espectro es de algunas de ellas se pueden detectar al nacimiento y vamos a hablar
prácticamente toda la plática de la luxación prenatal, la llamada clásica, y la otra, la luxación teratológica, está asociada generalmente a síndromes o enfermedades neurológicas como particularmente o principalmente la espina bífida y la artrogriposis. Y luego hay otras que no se pueden detectar al nacimiento y estas son las que a veces nos pueden hacer ahí pasar un mal rato porque pues, yo estuve revisando al niño y no se le sentía nada y luego resulta que cuando empieza a caminar empezamos a encontrar cosas o en forma incluso más tardía en la adolescencia de niños que tienen luxaciones tardías o subluxaciones o displasias que dan manifestaciones tardíamente. Entonces, algunas cosas son como lo del iceberg, ¿verdad? Mucho del problema queda abajo, está subclínico y no lo detectamos en la primera inspección o revisión y por eso hay que estar revisando continuamente y repetidamente a estos niños o las caderas de estos niños. Si nos vamos al examen o a lo que dice el libro, 1 de 1000 tiene una luxación establecida, pero hasta 1 de cada 100, un 1% de los niños tienen caderas inestables al nacer. Hay muchas cosas de la etiología, todo eso está escrito en muchos libros y demás. Sabemos que es 7 veces más común en las mujeres que en los hombres y factores mecánicos como posición pélvica, oligohidramnios, primer bebé, embarazos múltiples y antecedentes en la familia son importantes. Pues la posición pélvica, ¿verdad? Es una de las causas o de las cosas que se han relacionado. Yo les digo que el diagnóstico se basa en el examen físico y el examen físico. Entonces, aunque ahora hay resonancias y TACs y todas las cosas que quiera haber en la tecnología que podemos disponer, si no revisamos a estos niños, si no le revisamos la cadera, entonces vamos a meternos en problemas. Si tiene un niño con un pie equinovaro, pues ves al niño y ves el pie y está todo deforme, no tiene chiste, la enfermera, la abuelita, cualquiera le hace el diagnóstico. Pero esto no se ve, el niño no tiene dolor, no tiene limitación, no tiene asimetría, todo está normal, sobre todo en el recién nacido, y si no lo revisamos y lo revisamos y lo revisamos, nos vamos a equivocar. Entonces, yo diría que como regla general, cada vez que vean a un niño menor de 1 año, le tienen que revisar las caderas, no importa si viene a las vacunas o a lo que chequea un niño sano o a pesarlo. Y si es mayor de esa edad, necesitan ver cómo camina. En el recién nacido, el diagnóstico se basa en que la cadera es inestable, o sea, la cadera entra y sale. Y eso lo hacemos a través de las maniobras que ya conocemos de Ortolani y de Barlow. La Ortolani es para reducir la cadera que está luxada y el Barlow es luxar una cadera inestable. Y viene en cualquier libro, pueden ver donde sea, ya sabemos que dándole abducción, o sea, abriendo la pierna y empujando hacia arriba, como se ve aquí en esta de la arriba a la izquierda, se reduce la cadera, y de la otra manera dándole aducción y empujando hacia abajo, como se ve en la izquierda o a la derecha arriba, se luxa la cadera. Entonces en el recién nacido es inestabilidad, la cadera entra y sale, pero relativamente pronto, en los primeros 3-4 meses de vida, los tejidos blandos alrededor de la cadera se contraen, principalmente los músculos aductores, el psoas y la cápsula articular, y después de los 3-4 meses, en vez de inestabilidad, lo que tenemos es limitación de la movilidad y hay asimetría cuando el problema es unilateral. Debemos recordar que también más o menos un 20% de los casos son bilaterales, en los cuales no hay asimetría y eso nos puede dificultar el diagnóstico. Entonces, la contractura de tejidos blandos limita principalmente la abducción, o sea, no pueden abrir la piernita muy bien el bebé, y muchas veces la mamá nos dice, oye doctor, es que cuando le cambio el pañal, el niño no batallo para cambiar los pañales, ya sea que las 2 piernitas o una en particular, casi siempre la del lado izquierdo, es como el 80% de las veces el lado izquierdo es el que está afectado, está limitado, no la puede abrir igual. Entonces a veces la mamá o la abuelita hace el diagnóstico y no es muy agradable cuando eso sucede, pero pues a veces así pasa. Entonces pueden tener un acortamiento o aparente, y es el signo que le llamamos de Alice o de Galeazzi, ahorita les voy a mostrar ahí unas fotos. El hecho de la asimetría de los pliegues es un término o es un dato poco confiable, y si está aislado no tiene ningún valor. Los clics o chasquidos tampoco no tienen ningún valor.
Cuando es bilateral es más difícil hacer el diagnóstico porque no hay asimetría. Entonces, en el recién nacido, inestabilidad, en el niño un poquito más grande, limitación de la movilidad, asimetría. Ese es el signo de Alice o Galeazzi, vean como una rodilla queda como que más alta que la otra, cuando tenemos al niño con las rodillas y caderas flexionadas. Al abrir las piernitas, al darle abducción, vemos que el lado izquierdo de ese bebé, o sea, nuestra derecha, está limitada a la abducción. Y entonces la asimetría de la abducción o del largo de las extremidades nos debe de llamar la atención. La asimetría de los pliegues, como les decía, tiene poco valor y ahí como lo pueden ver, ¿verdad? Pero ese dato aislado no tiene nada que ver. Esta niña sí tenía la cadera luxada, pero muchas veces tenemos asimetría en los pliegues y no tiene ningún otro dato más. Hay que checar bien al niño y si hay alguna duda, pues le tomamos una placa, ¿no? Cuando ya es más tardío y el niño ya está caminando, a veces caminan de puntas, de un solo lado, o pueden tener una marcha que le decimos de Trendelenburg o de pato, le dicen también, porque se balancean mucho, y pueden tener hiperlordosis, o sea, tener muy asentada la curva lumbar cuando es bilateral. Las radiografías simples son poco útiles en el recién nacido, ya que la cabeza del fémur se osifica hasta los 4 o 6 meses, y el ultrasonido se ha vuelto el estándar para ver la cabeza no osificada y el borde del acetábulo en los primeros 3, 4, 6 meses de vida. El doctor va a hablar de eso posteriormente. No voy a hablar yo aquí del ultrasonido. Rápidamente, lo que conocemos todos son las radiografías simples. Hay una serie de líneas, esa línea H o horizontal o de Hilgen-Reiner, es una línea que va por el cartílago triradiado, y siempre la cabeza del fémur tiene que estar abajo de la línea. Aquí pueden ver que la cadera izquierda de este paciente está arriba, y esta tampoco está normal, esta está subluxada, y las dos están muy displásicas. Esta es la línea H, es la línea de Perkins, perdón, es una línea que va a 90 grados, y el índice acetabular es esa línea como azul o morada que nos indica la inclinación del techo acetabular. En ambos casos aquí está muy displásico. Entonces, realmente la única oportunidad que tenemos de tener un resultado que dure 70 o 80 años, que es lo que vive la gente, es hacer el diagnóstico en los primeros meses de vida e iniciar el tratamiento inmediatamente. Las cirugías, aunque podemos, ahorita les voy a enseñar algunos ejemplos de algunos casos que han quedado muy bien, muchas de ellas terminan en desastres, o incluso, aunque parece que va muy bien por unos años, cuando el niño tiene 20, 30, 40 años, la cadera se empieza a desgastar y terminamos en muchos casos en prótesis totales de cadera. Entonces el método, el estándar es el arnés de Pavlik, es un aparato que nos da flexión y abducción y nos permite que se mueva, entonces es dinámico, hay que ajustarlo y estar checando clínica y radiológicamente que la cadera esté dentro de su lugar, y generalmente se recomienda el uso de entre 6 a 8 semanas más la edad del paciente al inicio del nacimiento. O sea, en un recién nacido son 6 a 8 semanas, pero en un niño que tiene 2 meses, pues se vuelve casi 4 meses el tratamiento. Ahí está un arnés de Pavlik. Este es otro, es un tirante, como unos tirantes, una banda en el pecho y unos tirantes que van hacia abajo y producen flexión y abducción de la cadera. Si pescamos al niño en esta etapa, tenemos más del 90% de éxito, menos de 5% de complicaciones. Entre más pequeño sea el niño es mejor el resultado, y generalmente tenemos que, una vez que ya logramos reducir y estabilizar la cadera, usar algún tipo de férula nocturna hasta que las radiografías o el acetábulo esté normal. En caso de no lograr la reducción con el arnés, entonces debemos de cambiar e irnos a un aparato de abducción, o si no a una reducción que hacemos bajo anestesia general más una colocación de un yeso. Ya no los voy a meter en tantos enredos, hay una serie de cosas que tenemos que hacer cuando tenemos que abrir la cadera, y a veces tenemos que hacer incluso osteotomías, como aquí les voy a enseñar algunos casos, y liberación de una bola de tejidos y demás. Todo eso está escrito en múltiples textos, ¿verdad? Aquí está una niña que ya habían operado, esta es una paciente que operé yo hace unos años, tenía 2 años, ya la habían operado y luego le tuvimos que hacer un corte y ponerle unos clavos, y si se fijan la cabeza está dentro de su lugar y el techo está más o menos, pero es difícil obtener un resultado perfecto. Ahorita les voy a enseñar una que está mejor que esta, pero aunque haga uno el mejor esfuerzo,
con cirugía habitualmente no logramos resultados perfectos. Esta es una niña de 16 meses que acabo de ver hoy, después de 8 años que la operé, y le fue muy bien, pero no a todo el mundo le va muy bien. Esta es una niña que operé ahí en el hospital, en el universitario, le hicimos una reducción abierta. Aquí está el techo, vean cómo incluso el techo está mejor que el del otro lado, si le queremos decir así. Ahí está como a los año y medio, ahí está a los 3 años postoperatoria, la operamos casi al año y medio. Ahí está al lado izquierdo a los 5 años, aquí está a los 6 años, y vean que prácticamente se ven igual, un poquito diferente el acetábulo, pero las líneas están muy bien, el tamaño de la cabeza, la cobertura. Y esta es la foto de ayer, o de hoy en la mañana más bien, y tiene 7 años y medio, la niña está asintomática, movilidad completa, etcétera. Pero aún estas que se ven perfectas aquí, a veces a los 30 años, 40 años empiezan a destruir y tenemos resultados que no son muy buenos. Uno cree que ya no va a haber esto, pero esta semana, el lunes, llegó esta niña, ya venía con el diagnóstico, pero este es el examen clínico, y podemos ver ahí que la abducción es diferente, el lado izquierdo de la niña no abre igual, no está tan diferente en la altura, pero esta está un poquito más abajo que la otra, y ahí se ve un poco el acortamiento, un poco mejor, y pues la cadera estaba así. Entonces, esta es una niña que nació en un hospital privado, la atendió un neonatólogo, luego la veo el pediatra, cambiaron de pediatra. La niña empezó a caminar, la mamá dice, oye, pues camina medio raro, y hasta los abuelitos, que generalmente son los que están muy preocupados, dicen, no, pues es que está chiquita, el rato va a caminar mejor, pero si no la exploras, no te das cuenta de que hay un problema, ¿no? Y pues no es muy agradable que el diagnóstico lo haga la mamá o la abuelita cuando el niño tiene 1 año y medio, ¿no? Entonces esta niña va a necesitar una cirugía y pues nadie queremos estar en esta situación. Creo que es muy importante revisar estas caderas. Entonces ya no nos vamos a meter aquí en más enredos de técnicas de cirugía, pero hay una serie de cosas que podemos hacer, como pueden ver placas en el fémur, osteotomías en el ilíaco, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí marqué una serie de líneas, perdón, me fui muy rápido. Bueno, entonces eso es acerca de la displasia del desarrollo de la cadera. Examen físico, examen físico, examen físico. ¿Tienen una duda? ¿Un eco antes de los 6 meses o una radiografía simple después de los 6 meses nos sacan del apuro? Esas son las otras que vamos a hablar ahorita de ellas, y empiezo por la artritis séptica de la cadera. Y esta es una de las pocas urgencias quirúrgicas que tenemos en ortopedia. Aún una fractura expuesta puede esperar más que una artritis séptica, y sobre todo si es de la cadera. O sea, yo he visto niños con caderas destruidas, algunos de esos niños son pacientes de algunos de ustedes que están aquí, que por uno u otro motivo han terminado en una destrucción de la articulación y de la fisis del crecimiento. Generalmente, pero no siempre, el cuadro es fiebre, ataque al estado general, dolor severo y limitación severa de la cadera, posición antálgica. Sin embargo, no se ve nada porque la cadera está muy profunda, o sea, no está rojo, no está caliente, no está hinchado por afuera, no tenemos edema, eritema, etc. Pero esta articulación tiene muy mal pronóstico porque se muere la vascularidad cuando hay pus. Se aumenta la presión en la articulación de la cadera, no entra sangre y la cabeza se muere. Y entre que no le llega sangre y hay pus, se destruye la articulación. Las radiografías son poco útiles porque cuando vemos cambios en la radiografía generalmente ya es muy tarde. Entonces necesitamos una alta sospecha clínica y un estudio, ya sea ultrasonido para valorar que hay líquido en la articulación, o una resonancia para ver cómo está el hueso y la articulación misma. Muchas veces vemos niños que no tienen un buen cuadro clínico, o el cuadro clínico está medio raro porque ya les dieron antibióticos o estaban tomando antibióticos porque traían una infección en la garganta o en donde sea, y entonces el cuadro clínico está modificado y eso nos dificulta mucho más el diagnóstico. Entonces dijimos que la artritis séptica y la displasia del desarrollo de la cadera es más común en el primer año. Los prematuros, sobre todo esos niños que invaden con sondas, catéteres y demás, esos chiquitillos ahora pesan 1 kilo y pues lo sacan adelante, pero tienen un sistema inmunológico inmaduro,
una bola de catéteres y sondas, y la piel obviamente es el principal protector para que las bacterias no entren al torrente circulatorio, y de ahí generalmente llegan al hueso o a la articulación. En estos niños podemos tener múltiples focos en huesos y articulaciones, y pueden tener un cuadro muy inespecífico, no mueven el bracito o la piernita, entonces le decimos que tiene una pseudoparálisis, el niño está muy irritable, no gana peso, está muy chillón, no duerme, ¿verdad? Entonces son datos ahí, a veces tienen distermia, en vez de tener fiebre tienen hipotermia, ¿verdad? Si hay duda, hay que hacer un ultrasonido y una punción diagnóstica antes de iniciar antibióticos. Entonces, ese es acerca de la sepsis. En la sinovitis transitoria, voy un poquito rápido porque el tiempo, no tenemos mucho tiempo y creo que es importante ir cubriendo cuando menos los aspectos más importantes de estas patologías. Todos esos nombres se le ha dado a la sinovitis transitoria. Es un cuadro que generalmente inicia en forma súbita en un niño que está previamente sano, y la tríada clásica, y esta es muy válida para las 3 siguientes enfermedades, pertes, deslizamiento epifisiario y sinovitis, tienen esta misma tríada: dolor, claudicación, limitación de la movilidad. Y es muy importante recordar que el dolor puede manifestarse en la rodilla o en el muslo. He visto niños que les han hecho fisioterapia de la rodilla, resonancia de la rodilla, artroscopía de la rodilla, y lo que tenían era un deslizamiento o un pertes, ¿verdad? Entonces, es muy importante cuando vean un niño que tiene dolor en el muslo o en la rodilla, hay que revisarle la cadera. Se tardan como unos 30 segundos o un minuto, acuestas al niño, le abres las piernas, le rotas para un lado y para el otro, y te das cuenta inmediatamente si un lado está diferente que el otro. La mayoría de las veces el cuadro es autolimitado, dura unos cuantos días, y como un 10% o menos de las veces puede recurrir el cuadro. Muchos de estos niños tienen algún antecedente, una infección, casi siempre respiratoria. Algunos tienen algo de trauma repetido, anduvieron brinque y brinque en el brincolino, jugando, etcétera, en el rancho, no sé, y al día siguiente empiezan con el dolor. Habrá a veces algún cuadro ahí medio alérgico, inmunológico, que se ha postulado, no está muy bien claro eso. Generalmente yo me baso mucho en cómo está el niño. Si el niño se ve enfermo, no está comiendo, no quiere jugar, aguas. Si el niño está jugando, lo único es que está sentadito y no quiere que le muevan la cadera, no puede caminar, pero está sentado, está comiendo bien, está atacado de la risa, jugando, viendo la tele, entonces generalmente es una sinovitis. Pero bueno, nos apoyamos con, ¿tiene fiebre o no? Estos niños pueden tener una pequeña febrícula, casi siempre abajo de 38, muchas veces tienen algunos pequeños cambios en el laboratorio, la mayoría de las veces están normales. Las radiografías son normales, pero son útiles para excluir otras patologías, y el ultrasonido nos enseña que hay líquido en la cadera. Algunos dicen que pueden distinguir el líquido, y ahorita le preguntaremos al radiólogo a ver si es cierto que podemos distinguir muy bien el líquido de una sinovitis contra el de una artritis séptica. Es un niño de 3 años, es la edad clásica, dijimos entre 1 y 4 o 5 años, claudicación de 2 días, febrícula. Le hicimos un ultrasonido y vean cómo en la cadera sana tiene un espacio pequeño comparado con la otra cadera que tiene un espacio mucho mayor entre el cuello y la cápsula, ¿verdad? Este es el lado sano y este es el lado enfermo. El diagnóstico diferencial número 1 y más importante, realmente el único que me interesa o nos interesa descartar inmediatamente, es que tenga o no pus dentro de la cadera. Si hay alguna duda, pues hay que puncionar la cadera y mandar muestras y luego iniciar el tratamiento. No se deben dar antibióticos antes de. Del lado izquierdo puse los datos que regularmente vemos en sepsis, y del lado derecho lo que regularmente vemos en sinovitis. Hay algunos artículos que han demostrado que cuando la fiebre es arriba de 38,5 y cuando la leucocitosis está arriba de 15,000, la sedimentación globular arriba de 40, o la PCR arriba de 15, las posibilidades de que sea artritis séptica es, si tiene los 4 parámetros, es cerca de 100%. Yo digo que esto no viene mucho en los libros, pero para mí resulta que casi es infalible. ¿Cómo está el niño? ¿Está bien o no está bien? Creo que es un dato clínico muy importante. Luego, la enfermedad de Pertes es una, como ustedes ya saben, una necrosis avascular de origen pues más bien desconocido de la cabeza femoral en los niños.
Está descrita desde hace un poquito más de 100 años, es como 4 o 5 veces más común en el hombre que en la mujer. La edad clásica es entre los 4 y los 8, pero vemos casos desde los 2 hasta los 12. Casi siempre son gorditos, chaparritos, muy activos, incluso déficit de atención o hiperactividad ha sido reportado hasta en un tercio de estos pacientes. Es el mismo cuadro clínico, la misma tríada que les acabo de decir. El dolor puede ser en el muslo o la rodilla y puede ser intermitente también, como que a veces les da el problema, se irrita la cadera, trae como una sinovitis y luego están unos días bien y luego otra vez y ahí se va, ¿no? Generalmente una radiografía de pelvis y una pelvis en posición de rana nos enseñan los cambios iniciales y luego los cambios clásicos. Es muy importante que podamos hacer el diagnóstico aquí, de preferencia, aunque a veces los niños vienen tardíamente y tienen estos datos que le decimos ya característicos o clásicos. Los dos datos iniciales, aquí se los voy a mostrar. Bueno, hay una bola de clasificaciones, la verdad es que no me interesa que ustedes se las aprendan o se las sepan, pero hay una serie de clasificaciones de, sobre todo, la magnitud del problema, o sea, el porcentaje de afección, si afecta o no a la parte lateral de la cabeza y cómo va la evolución en el tiempo. Les decía que los cambios iniciales, esa es una radiografía de un niño con PERTES en el lado derecho, o sea, la cadera izquierda, la mano izquierda de nosotros, este es el PERTES aquí. Y si se fijan, el tamaño de la cabeza está un poquito más pequeño. El espacio medial, ahí está con esas dos flechas, ven, ese lado está más ancho que el del otro lado. Ese es uno de los dos datos iniciales y el otro es el tamaño de la cabeza del fémur. Se ve mejor acá en la lateral. Si se fijan, aquí la cabeza ya incluso está algo esclerótica comparado con esta. Es el mismo día, entonces es muy importante tener las dos proyecciones para poder obtener la información que necesitamos. Son dos radiografías, no es muy costoso, no es mucha radiación, pero sí creo que nos da información muy valiosa. Y los cambios clásicos o característicos son, aquí de todas las caderas la única sana es esta. Estos son los cambios que vemos característicamente, la cabeza está más blanca, más densa, tiene fragmentación, tiene pérdida o áreas negras y áreas más densas, menos densas, como podemos ver aquí. El tamaño de la cabeza y del cuello es más ancho y más bajito. Esos son los cambios clásicos y la afección debe ser no simétrica. Si es unilateral no es tanto problema, pero cuando es bilateral y es simétrica, casi siempre es otra cosa. Enfermedades de las hematológicas, anemias de esas drepanocíticas o cosas de ese tipo raras, talasemias y demás, o pueden ser leucemias o enfermedades de almacenamiento. Básicamente les diré que más o menos el 40% de los pacientes con PERTES se benefician de cirugía. Casi todos ellos son mayores de 6 años, que tienen muy severa afección de la movilidad y más del 50% de la cabeza afectada con colapso de la parte lateral de la cabeza del fémur o están subluxadas. La gran mayoría entonces, o sea, bueno, el 60% más de los pacientes no necesitan cirugía y se pueden manejar con fisioterapia, reposo, antiinflamatorios, etcétera. Los aparatos de abducción que una vez en un tiempo se hicieron muy populares, dejaron de serlo. Yo tuve la oportunidad de estar con el doctor Tachan en 1990 y desde entonces él ya no lo usaba y todavía me siguen llegando a mí pacientes aquí con este aparatito 26 años después. Entonces, el doctor que lo inventó hace 25 años ya no lo usaba y todavía lo seguimos usando a veces aquí, entonces no sirve, no hay que usar ese. No da buena cobertura, etcétera. Hay una serie de osteotomías que se pueden hacer, cirugías, dijimos que un 40% más o menos de los pacientes se pueden beneficiar. Aquí en este caso en particular, que la cabeza está muy grande y subluxada, le hicimos un techo y mejoró la congruencia, el dolor y las molestias de este paciente. Es un ejemplo ahí de una de las cirugías. El pronóstico principalmente depende de la edad del paciente al inicio de la enfermedad. De tal manera que casi todos los niños que tienen PERTES abajo de los 5 o 6 años les va muy bien y casi todos los que tienen después de los 8 años les va muy mal. Entre los 6 y los 8 hay un periodo ahí medio gris. También tiene que ver qué tanta porción o porcentaje de la cabeza está afectada y si al final de cuentas la cabeza termina siendo esférica y congruente con el acetábulo o no.
En la mayoría de los estudios de largo plazo, la mayoría de los pacientes les va muy bien como por unos 40 años, pero luego a los 40 o 50 años empiezan a tener un gran número de ellos artrosis, desgaste de la articulación y terminan en una prótesis. Y ya para terminar, el deslizamiento epifisiario femoral proximal, en inglés le dicen Slip Capital Femoral Epiphysis, y así lo encuentra uno en la literatura muchas veces americana o inglesa. La misma tríada: dolor en la rodilla o muslo o cadera, claudicación, limitación, y lo único otro es que es marcha en rotación externa y casi siempre son adolescentes obesos. Con esto de la epidemia de obesidad que tenemos ahora, cada vez vemos más casos de esta patología. Entonces, la rotación interna está limitada y el dolor se irradia al muslo o a la rodilla porque el nervio obturador le da la inervación a la cadera, al muslo y a la rodilla. Esta es una niña y vean cómo el piecito está apuntando para afuera, tiene mucha rotación externa, tiene sobrepeso y generalmente ese es el tipo de pacientes. Ella está relativamente delgada para muchos pacientes que vemos en la actualidad con este problema. Tienen severa limitación de la rotación interna. Cuando tratamos de rotar la cadera hacia adentro no da y además el paciente tiene mucho dolor. El deslizamiento se debe a una falla de la fisis proximal del fémur que está relacionada con el rápido crecimiento que tienen los adolescentes, los cambios hormonales característicos de esta edad y la obesidad, que es un exceso de carga sobre esta fisis que está creciendo rápidamente. Si tenemos un deslizamiento en un menor de 10 años, generalmente tienen una de dos cosas: insuficiencia renal o alguna enfermedad endocrinológica, hipotiroidismo, hipogonadismo, hipertiroidismo, etc. El dolor puede ser crónico, insidioso, y muchas veces el dolor se refiere a la rodilla o el muslo, y entonces es común que estos pacientes se pasen sin diagnóstico por muchos meses. Ahorita les voy a enseñar aquí un caso triste que terminó en un desastre, ¿verdad? La otra cosa es que si nomás les pedimos una AP de pelvis, los cambios radiológicos iniciales son mínimos y entonces perdemos la oportunidad de pescar a esta patología en el mejor momento para obtener un buen resultado. Esta niña la vimos hace muchos años, de ahí pueden ver que fue hace muchos años, pero bueno, es un muy buen caso. Esta niña la vimos y ya tenía como 3 meses, bueno, ahí yo no la había visto, pero era 29 de marzo, tenía 3 meses con claudicación, ya la había visto varios doctores, el de la farmacia, el de la esquina, luego fueron con alguien del deporte, no sé si los vio no sé, pero los vieron una bola de gentes y todo el mundo decía que era una radiografía normal y que era algo muscular y que no tenía nada y que le pusieran una cremita y que le dieran un antiinflamatorio y ahí te vas. 29 de marzo, tenía 10 años ahí. Luego el 13 de junio, nuevamente sigue con la sintomatología, ya tenía casi 6 meses de evolución y le vuelven a decir que todo está bien, pero si se fijan o si vemos aquí detenidamente esta radiografía, la fisis no está igual, está ensanchada, está más amplia que la del otro lado, ¿verdad? Esta fisis está mucho más ancha. Y la altura de la epífisis, ahí le puse una rayita amarilla que espero que la puedan ver, comparada con la otra, es muy diferente, como una tercera parte, cuando menos más diferente. Entonces, eso es indicativo de un deslizamiento leve que es muy difícil de ver en la AP. Entonces, es el 13 de junio, la mandan a la casa otra vez y tenía rotación ahí, pero porque tienen rotación externa. Y la mandan a la casa el 13 de junio y se cae de la bicicleta 2 días después, y entonces ahora sí ya viene con un deslizamiento agudo arriba del deslizamiento crónico. Fue cuando la llevaron al hospital, la operamos inmediatamente, pero terminó en una necrosis vascular. O sea, se destruyó la cadera. A pesar de que la vieron como 10 gentes, médicos del deporte, terapia le dieron, le habían tomado radiografías de la rodilla, le habían dado terapia en la rodilla, etcétera. Nadie supo hacerle el diagnóstico y terminó en un desastre. Terminamos haciéndole una fusión como a los 15 años, fusión de la cadera. Entonces, pues realmente es algo que no debería de suceder. Creo que si revisamos a los pacientes y pedimos las radiografías apropiadas, no necesitamos estudios muy sofisticados, no se necesita ningún estudio más que un par de radiografías y eso nos va a mostrar muy bien el diagnóstico. Entonces, hay una serie de clasificaciones. La verdad es que
lo más importante que sepan reconocer es que si el paciente no puede caminar, eso le llamamos deslizamiento inestable y tiene muy mal pronóstico. Si el paciente viene caminando, aunque sea con muletas, esos habitualmente les va muy bien si los operamos rápido. Hay una bola de cosas ahí. Generalmente lo que hacemos es fijarlos con un tornillo y los inestables con 2 tornillos, tratando de reducirlos en forma gentil. Ahí está un caso de una niña que operamos y está 7 años después, le fue muy bien. Y esa es esta niña Lucero, después de que le pusimos los 2 tornillos, pero realmente ella tuvo muy mala evolución. Lo hacemos ahora a través de una herida como de 1,5 centímetros, 2, con un fluoroscopio y unos tornillos canulados con clavos guías y demás. Entonces la verdad es una cirugía de mucha tecnología, pero es una cirugía de muy poquita sangre y que nos cambia el pronóstico radicalmente de estos pacientes. Estos pacientes, al momento que se hace el diagnóstico, los debes de internar inmediatamente o en las siguientes 24 horas operarlos. En algunos casos hay osteotomías para realineación, pero eso creo que está más allá de lo que nos interesa saber el día de hoy. Y yo diría que para terminar, quiero que se acuerden de 2 o 3 cositas que son muy importantes. Para la displasia y el desarrollo de la cadera no hay como el examen físico en cada visita, sobre todo en el niño menor de 1 año. Recuerden que en el recién nacido la cadera entra y sale, un chasquido no tiene valor. Lo que estamos buscando es si la cadera entra y sale de su lugar o si está fuera todo el tiempo. Después, unos cuantos meses después, lo que tenemos es limitación de la movilidad y asimetría. Los primeros 4 a 6 meses el ultrasonido y después las radiografías. Es indispensable un diagnóstico temprano para poder tener un buen resultado. La artritis séptica es una emergencia quirúrgica, la articulación se destruye en unas cuantas horas. El ultrasonido nos permite ver el líquido adentro de la articulación y una punción nos permite ver qué tipo de líquido, mandar cultivos y demás. Si pensamos que es una osteomielitis o el ultrasonido es negativo, una resonancia puede ser muy importante. Acuérdense que si el niño tiene antibióticos, se modifica todo el cuadro y tenemos que buscar todavía con mayor detenimiento esta posibilidad. Y en sinovitis, pertes y deslizamiento, cuidado con dolor en la rodilla o en el muslo. Hay que checarle la rodilla y el muslo, obviamente, pero hay que checarle si la cadera tiene la misma abducción y la misma rotación o no. Y generalmente unas radiografías AP de pelvis y una AP de pelvis en posición de rana son suficientes. Si les duele la rodilla, piensen en la cadera, no se van a equivocar. Muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Aurelio por su excelente presentación. Espero que la cuestión de que se les quede archivado sea aquí, ¿verdad? No en el archivo físico, sino aquí, archivado acá. Ahora vamos a tener la presentación del doctor Samuel Iván Espinosa Tristán, que es radiólogo y tiene una licenciatura en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de médico cirujano y partero. Hizo su servicio social en San Luis Potosí, el posgrado en radiología e imagen diagnóstica y terapéutica en el Hospital Regional del Iste, con título de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene un curso de alta especialidad en radiología pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, del 1 de marzo del 2013 al 28 de febrero del 2014. Es radiólogo, ha asistido a varios congresos de radiología
en el 2010 en Chicago, en el 2012 en el Instituto Nacional de Investigación Nuclear, también en Chicago en el 2012, y ha estado en varios congresos de actualización. Actualmente el doctor trabaja en el Centro de Radiodiagnóstico e Imagen en la Colonia Obispado. También trabaja en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social, y es maestro adjunto del Departamento de Radiología e Imagen de la UMAE 25 del Seguro. Doctor, bienvenido. Gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación y gracias por la presentación. Yo les voy a hablar un poquito acerca de los estudios de imagen para la valoración del paciente pediátrico en lo que respecta a cadera. Y bueno, pues no vamos a ahondar mucho en lo que respecta a patología, ya que el doctor Aurelio hizo un excelente trabajo en la descripción de cada una de estas patologías. Bueno, yo trabajo en la unidad de alta especialidad del IMSS y también en el Centro de Radiodiagnóstico de Imagen aquí en el hospital, aquí en la Colonia Obispado, y vemos algo de radiología pediátrica. Entonces, sin más preámbulo, de lo que vamos a hablar en estos 10 o 15 minutos de plática, básicamente vamos a cubrir la diferencia, o más bien la importancia que tienen los estudios de imagen para la diferenciación de un proceso benigno o maligno en este tipo de pacientes, ¿no? Que se presenten con dolor o con limitación, como ya bien nos dijo el doctor Aurelio, y bueno, no dejar de lado la radiografía simple, como bien nos platicaban hace un momento. Es un estudio de baja radiación, de bajo costo, y que nos va a dar una importante información para el abordaje principal de estos pacientes. El ultrasonido, que es una arma bastante útil y muy barata para valorar a estos pacientes, no solamente, como ya veíamos hace ratito, ¿no?, el derrame articular, sino también para valorar las displasias de cadera de manera inicial, también para valorar las estructuras musculares, desgarros y el espacio articular. La resonancia magnética, que es una herramienta buenísima, un poco de mayor costo, con ventajas y desventajas, pero ahorita les voy a hacer énfasis en cada uno de ellos. La tomografía, que bueno, nos va a ayudar a valorar las estructuras óseas, y ahorita les voy a mostrar unos ejemplos de cada una de estas imágenes, ¿ok? En esta diapositiva, pues bueno, ya les comentaba, no voy a ahondar en las patologías. Aquí básicamente en un artículo del American Journal del 2013 nos catalogan las patologías que afectan la cadera del paciente pediátrico por edades, como ya lo vimos hace rato, y también nos da un ejemplo, ¿no?, de lo que debemos de hacer para abordar este tipo de pacientes, ¿no? Es decir, en pacientes que tienen síntomas menores a 5 días y que no vemos un paciente enfermo, como ya nos platicaban, pues bueno, podemos no utilizar estudios de imagen. En pacientes que, bueno, tenemos la sospecha de un derrame articular, la mejor opción es un ultrasonido, y así sucesivamente en lo que respecta al rayos X, a la resonancia magnética o a la tomografía, ¿no? Como ya les mencionaba hace ratito, la importancia de la radiografía simple. Hace ratito nos mencionaba el doctor Aurelio sobre la patología del deslizamiento de la cabeza femoral, y este es un ejemplo muy padre que les traigo, ¿no? Vemos en las imágenes superiores, son dos imágenes de aspecto completamente normal en dos proyecciones, una AP y una proyección en rana, y en la porción de abajo, en las imágenes inferiores, les traigo este ejemplo, ¿no? Ahorita mencionábamos cómo la radiografía anteroposterior en este tipo de patología se alcanza a ver normal o incluso no vemos ninguna alteración, pero hay algo importante. La posición de rana, por la aducción que vamos a forzar para tomar esta radiografía, pues nos va a hacer que esta cabeza en muchos casos se deslice y poderla evidenciar como lo hacemos perfectamente en esta radiografía. Vemos como, un segundito, aquí está el apuntador.
Vemos como prácticamente en la posición de rana vemos el deslizamiento que no se hace evidente en la radiografía anteroposterior, entonces es una buena utilidad. Entonces, algo que me gustaría que se llevaran en este tipo el teach point, por así decirlo, de esta imagen es la importancia de pedir una radiografía en dos posiciones, no solamente en una anteroposterior, y más si tenemos un paciente en la edad entre 12 y 15 años y que tiene el antecedente de obesidad, como ya bien decíamos, solicitar estas radiografías en dos posiciones, ¿ok? Aquí solamente para que vean el desplazamiento que se hace evidente con la radiografía en posición de rana, y entonces hacer énfasis en solicitar las dos proyecciones siempre y no solamente quedarnos con una sola, ¿ok? ¿Alguna duda de esto? Como ya veíamos, ¿sí? Esto es lo que no queremos que nuestros pacientes lleguen a este estado, ¿no? A que ya haya cambios propiamente del techo acetabular, en que ya haya una luxación prácticamente irreducible, y esto es lo que le comentó a mis residentes, ¿no? En la clínica 25 les digo, esto lo vemos todo, no lo vemos cualquiera. En la parte en la que tenemos que actuar y que tenemos que tener un poco de pericia es en hacer un diagnóstico oportuno, y esto lo hacemos mediante el ultrasonido, como ya platicábamos hace ratito, ¿sí? La clínica de ustedes siempre manda en todos los casos, y nosotros solamente somos un apoyo diagnóstico para corroborar o descartar las sospechas que ustedes tengan. Entonces, en la parte de lo que es el ultrasonido de cadera, pues bueno, sí tiene mucho que ver la experiencia que tenga el radiólogo, la pericia. Recordamos que este es un estudio operador dependiente, y pues bueno, siempre que les manden una imagen a ustedes, a su consultorio, de un estudio de cadera, cuando lo soliciten, siempre tienen que buscar la imagen característica del huevo en la cuchara, ¿no? Es como la imagen característica de una cadera en un ultrasonido, en donde el mango de la cuchara es el hueso ilíaco, donde la parte convexa de la cuchara es propiamente la cavidad acetabular, y el huevo propiamente pues es la cabeza la cabeza no osificada del fémur. Entonces siempre tienen que buscar esta imagen cuando les regresen el reporte o las imágenes su radiólogo de confianza. Y también algo que les tienen que reportar en un ultrasonido de cadera es el porcentaje de cobertura, es decir, la cabeza femoral, qué porcentaje tiene dentro de la cavidad acetabular en relación con la concavidad propiamente, como en este ejemplo que les pongo, ¿no? Que prácticamente la cobertura está hacia arriba, no hay un porcentaje mayor al 60%, que es lo esperado, y esta cadera pues prácticamente está luxada. Entonces, nuestro amigo ultrasonido, ¿qué es lo que nos va a ayudar? No solamente a valorar la cabeza femoral no osificada, sino que también nos va a ayudar a valorar tejidos blandos, vamos a valorar lo que es labrum, por ejemplo, en este caso, ligamentos, vamos a ver el espacio articular, y en el caso de un paciente con derrame articular, pues bueno, vamos a poder evaluarlo. Y pues bueno, respondiendo, bueno, esta es la imagen clásica que siempre tenemos siempre tenemos que evidenciarles, ¿no? Nosotros como radiólogos, a ustedes, los clínicos, siempre tenemos que evidenciar la patología o evidenciar la normalidad en un estudio, ¿no? Entonces, para que ustedes vean una imagen de cadera normal, tienen que buscar la imagen clásica del huevo en la cuchara. ¿Está bien? Algo que comentábamos hace ratito, o respondiendo a la pregunta del doctor, bueno, perdón, la voy a responder en la siguiente diapositiva. Esta es parte de la evaluación de la cadera, pues bueno, no solamente veíamos lo más frecuente, ¿no? Que es la displasia de cadera, que es la sinovitis transitoria, pero también tenemos otras causas, ¿no? de dolor de la cadera, ¿no? En este caso les presento un caso de un quiste óseo simple, ¿sí? Vemos la radiografía, como en comparación con la del lado derecho, la parte del cuello femoral izquierdo tiene una imagen radiolúcida. Hacemos una tomografía, que son las imágenes del lado derecho, y vemos cómo es una lesión que está dentro de la cavidad medular, de la cavidad del hueso. Es una imagen hipodensa, pero está respetando la corteza, ¿no? En este paciente pues tuvimos la fortuna de hacer una resonancia magnética también, y aquí es por eso que les pongo misma patología, diferentes estudios, para que vean cómo podemos estudiar la cadera desde diferentes perspectivas, ¿no? Y que también que les queda
que les quede muy claro, por ejemplo, de que nosotros trabajamos bajo sus indicaciones, bajo sus sospechas clínicas, y muchas veces con una radiografía simple, como comentábamos hace rato, bastaría para hacer el diagnóstico, ¿no? Para corroborar su diagnóstico o descartarlo. En este caso solamente lo hicimos por academia, ¿no? Por demostrarlo. Vemos una imagen de resonancia magnética en la que en una secuencia de T2, que es esta superior, vemos la imagen que ya veíamos en la radiografía, en la tomografía, la vemos hiperintensa o brillosa, recordando que en las secuencias de T2 las únicas cosas que se ven blancas son la grasa, como estamos viendo la grasa subcutánea, y el agua. Entonces esto nos hace pensar en que es una lesión quística o que tiene agua dentro de esta lesión. Entonces tenemos, también para recordar que tenemos secuencias funcionales. En este caso les presento una secuencia en la cual lo único que debe de brillar o que se debe de ver blanco es el agua, ¿sí? Entonces a mí me hace confirmar que esta lesión es meramente líquido y nos quedamos con el diagnóstico de un quiste óseo simple. Dentro de las patologías que podemos encontrar también en la cadera, son lesiones un poquito más complejas, ¿no? Por ejemplo, en este caso es un quiste óseo aneurismático. Este paciente de repente llega por dolor con su médico tratante y nos la refiere para una radiografía de pelvis. Tomamos esta radiografía, no nos quedamos conformes, hablamos con el médico tratante y nos autoriza a realizarle una tomografía. Hacemos una tomografía y vemos cómo esta lesión ya está destruyendo la cortical y pues bueno, es un ejemplo de quiste óseo aneurismático que fue corroborado por el paciente, por el médico tratante en cirugía y posteriormente nos informó del reporte histopatológico. Y bueno, también pues estas son lesiones más aparatosas, ¿no? Que debemos descartar el componente maligno que también puede afectar la cadera en este tipo de pacientes. Ahora sí, respondiendo a la pregunta de si se puede con ultrasonido podemos diferenciar entre un derrame articular, una sinovitis transitoria a una artritis séptica. Esto es completamente, podemos hacerlo, ¿sí? Un líquido de una sinovitis transitoria generalmente es un proceso reactivo a un proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Encontramos solamente líquido, encontramos la cápsula articular distendida y el líquido en ultrasonido recordamos que lo vamos a ver anecoico o sin ecos en su interior. Entonces, como les ejemplifico en esta imagen, ahí estamos viendo la cadera del lado izquierdo y vemos cómo hay un aumento del espacio articular y está lleno de líquido en comparación con la del lado izquierdo. Vean cómo prácticamente aquí el espacio está respetado o está prácticamente virtualmente inexistente. Y a este paciente también tuve la fortuna de poderle hacer una resonancia magnética y la corroboro. Vean cómo en la cadera izquierda hay un aumento de líquido y es lo que les comentaba, en la secuencia de T2 solamente vemos brillante líquido y la grasa, y aquí estamos viendo la colección líquida meramente de un derrame articular secundario a una sinovitis transitoria, ¿no? Que en dado caso de que fuera una artritis séptica, en la valoración Doppler observaríamos aumento del flujo vascular, alteración de la ecogenicidad de los tejidos blandos, incluso en la ecografía podemos ver la cortical y podemos ver alteración de la cortical con el ultrasonido. Entonces, quiero decirles que muchas veces la resonancia magnética a veces no la solicitamos, claro, por el costo que es mayor, y también porque a veces tenemos que sedarlos, pero en muchos casos el sueño fisiológico, es decir, el desvelar al niño, el darle de comer un momento antes de la resonancia, con eso basta para dormir al paciente y entonces poder hacer un estudio que dura aproximadamente 5 a más tardar 10 minutos y que les puede servir bastante. Y la resonancia magnética la dejamos para casos en los que tengamos sospecha de una afección sistemática o que haya un compromiso de más articulaciones, no solamente la de la cadera. Y pues bueno, ya para terminar les quiero comentar, todos estos estudios que les acabo de poner son estudios en la privada, pero por ejemplo esta resonancia magnética que no tiene que ver, que la patología no tiene que ver con la afectación de la cadera, son obtenidas en la UMA 25, en el Seguro Social, en las que se hacen resonancias magnéticas de cuerpo completo o de extensión de abdomen, de tórax, de cadera, obviamente con la indicación de ustedes, de acuerdo a la sospecha clínica. Y pues bueno, les presumo esto porque pues
no solamente se puede hacer un adecuado diagnóstico en el medio privado con resonancia magnética, sino que también en la parte institucional podemos hacer diagnóstico con los recursos que tenemos, en este caso la resonancia magnética, pero también en la UMAN donde yo trabajo solamente tenemos estudios contrastados y ultrasonidos, y con eso nos basta para hacer un buen diagnóstico en lo que respecta a los espacios articulares o dependiendo de la sospecha clínica que ustedes tengan. Ya para terminar, pues bueno, les concluimos que los estudios de imagen pues veramente son un apoyo diagnóstico, como ya les comentábamos hace rato. Todo es dependiendo de la clínica que ustedes tengan o la sospecha clínica que ustedes tengan, y pues bueno, solamente sirve para descartar o para corroborar la sospecha clínica de ustedes y que ustedes puedan dar un manejo apropiado. Y en muchos de los casos pues no es así, simplemente es para que entre el seguro de gastos médicos, ¿no?, y pueda pagar el procedimiento que se le vaya a realizar, ¿no? Pero bueno, todo lo que les platicaba, pues bueno, es para terminar en esto, ¿sí? Termino la plática, pues, presentándoles a uno de mis motores de vida, ¿no?, que yo creo que todos tenemos uno en cada una de nuestras vidas, y pues bueno, como les digo aquí, todo esto, todo lo que acabamos de platicar es para terminar en esto, en que nuestros pequeñines que estamos atendiendo puedan dar sus primeros pasos y puedan dar pasos mucho más adelante. Gracias por su atención y gracias por la invitación. Permiso. Bueno, le damos gracias al doctor Samuel por su brillante exposición desde el punto de vista radiológico. Quiero avisar que me acaban de informar que hoy es el lanzamiento oficial de la Friso sin lactosa. Entonces hoy se hace oficial ese lanzamiento por parte del laboratorio, y por parte también del laboratorio tenemos al doctor Sergio Díaz Madero, que es médico cirujano, es pediatra, se hizo la especialidad en la Universidad Nacional Autónoma de México, es certificado por el Consejo de Pediatría, tiene una especialidad en gastroenterología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría de la Universidad Autónoma de México, es certificado del Consejo Mexicano de Gastroenterología, pertenece a varias sociedades importantes de allá del estado de la Ciudad de México, y es profesor de gastroenterología pediátrica para la especialidad de pediatría en la Universidad La Salle. Ha participado en varios congresos y pues es también un speaker nacional e internacional para la industria farmacéutica desde el 2008, y dentro de las industrias que está participando pues es el de parte de PISA Friso. El trabajo actual es en la Clínica de Atención Integral de Labio y Paladar Hendido desde el 2015, tiene su consultorio en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Doctor Sergio, por favor, adelante. Otra vez. Aparecieron los... Sí es este, porque en el otro se había perdido la información. ¿Es este? Sí, pero no sé si es la que modifiqué. Ahí.
Bueno, buenas noches. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación al Laboratorio PISA, efectivamente, y a ustedes. Y antes de empezar, me gustaría pedir un par de disculpas. Una, porque la tecnología me falló, por querer hacer una plática un poquillo sofisticada, pues terminé metiéndome en un problema y espero que no se vea reflejado en la presentación. Y por otro lado, también desconocía que el tiempo estaba un poco más limitado, entonces voy a tratar de ser un poco más breve de lo que yo pensaba. Entonces, bueno, después de dos grandes participaciones con temas que son mucho más relevantes desde el aspecto médico, pues vamos a hablar de intolerancia a la lactosa. No porque no sea importante, porque lo vemos con mucha frecuencia en el consultorio y lo vivimos muchos de nosotros, me incluyo, y bueno, pues vamos a ver qué es esto. Hablando de qué vamos a revisar el día de hoy, pues vamos a definir que la lactosa es un azúcar que tiene una función biológica importante. Hay que recordar cómo se digiere y cómo se procesa la lactosa. Hay que diferenciar algunos términos como el de malabsorción e intolerancia. Vamos a conocer los tipos de intolerancia a la lactosa que hay y vamos a ver cuáles son las situaciones que pueden llevar a un lactante a presentar intolerancia a la lactosa, así como algunas guías para su manejo. Y cuando hablamos de lactantes y lactosa, pues tenemos que hablar forzosamente del estándar de oro en alimentación infantil, que es la leche materna. Y es importante porque la leche materna tiene sobre todo lactosa, ¿sí? Es el macronutrimento más importante y más abundante en la leche materna. Es todavía más abundante que la grasa, que las proteínas y que otros azúcares que contiene, ¿no? Es una molécula, es un disacárido que está formado por glucosa y galactosa, está unido por un enlace beta 1,4 que es hidrolizado por esta enzima que todos conocemos como lactasa. Tiene un nombre un poquito más sofisticado, su nombre completo es la lactasa floricina hidrolasa, que rompe esta molécula y separa los dos monosacáridos que la componen y tiene una mucho mayor actividad en el yeyuno. Normalmente, o sea, en forma habitual, la lactosa llega al intestino delgado, se digiere por la lactosa y entonces absorbemos los monosacáridos. Una segunda vía alternativa para la absorción es la digestión por nuestras bacterias intestinales o por algunos probióticos, de manera que queda muy poca lactosa libre que pasa al colon, pero cuando esta lactosa sí se escapa a la digestión en el intestino delgado, entonces sí tenemos el paso al colon. ¿Y qué pasa en el intestino grueso? Bueno, las bacterias de nuestra microbiota intestinal poseen cierta capacidad para digerir la lactosa. Muchas de ellas, ahorita las vamos a ver, tienen esta capacidad y entonces también rompen esta molécula y aprovechan la glucosa y la galactosa para su propio metabolismo. Y entonces aquí es donde pueden empezar los problemas. Como pueden ver, se producen no solo glucosa y galactosa, pero empezamos a producir lactato, acetato, ácidos grasos de cadena corta y por supuesto mucho gas, que pueden ser responsables de la aparición de los síntomas en nuestros pacientes. Entonces, bueno, aquí hay una tabla para que ustedes se den una idea nada más de todas las bacterias que conocemos que tienen las propiedades de beta-galactosidasa, que son las que nos ayudan a digerir la lactosa, de tal manera que la pérdida neta de lactosa como tal en las heces es muy cercana al 0%, incluso en pacientes con una intolerancia un poco más grave. La lactasa es una enzima que va modificando, va cambiando su actividad durante el ciclo de la vida. Por ejemplo, a las 34 semanas de vida, en bebitos que nacen en esta etapa, la actividad es aproximadamente del 30%, pero normalmente alrededor del nacimiento a término se adquiere la capacidad funcional de digerirla por completo. Y esta capacidad se mantiene durante los primeros 5 años de vida en promedio. Hay poblaciones donde esta actividad se disminuye desde un poco antes y hay poblaciones donde esta actividad disminuye un poco después. Entonces, bueno, tenemos dos tipos de población. Una en la que disminuye pero mantienen un buen porcentaje de actividad y otra, como la mayoría de todos los que estamos aquí, disminuye la actividad y se va perdiendo cada vez más durante la vida. Entonces, la lactosa, por lo menos en los primeros 5 a 10 años de vida, tiene una función biológica muy importante. En primer lugar, es la principal fuente de energía para la alimentación de nuestros lactantes, tiene un efecto prebiótico muy importante, es decir, es sustrato para las bacterias y para el desarrollo de bacterias que no son benéficas y además tiene la propiedad de que muchas bacterias que son nocivas se disminuyen en sus poblaciones.
Y además también se ha encontrado que tiene una función para la inmunidad innata. Es decir, la lactosa induce la expresión de ciertos genes, como el gen CAMP, que se encuentra presente en las células epiteliales y en algunas células del sistema retículo endotelial, y esto ayuda a producir algunas proteínas que se llaman péptidos antimicrobianos, que lo que hacen es inhibir el crecimiento de patógenos, y la que más se ha visto que produce el ser humano en respuesta a la lactosa es esta cosa que se llama LL37. Y bueno, no solo es fuente de energía o nos ayuda en el sistema inmunológico, nos ayuda a absorber minerales. Esto es algo que cuando yo lo estudié no lo podía creer. Todavía no está perfectamente bien entendido o explicado el mecanismo, pero parece ser dependiente de una función que tiene nuestra microbiota que se llama exclusión competitiva. Es decir, algunos tipos de oligosacáridos o la misma lactosa seleccionan ciertas bacterias que a su vez procesan de alguna manera algunos componentes de la dieta y producen un cierto perfil de ácidos grasos de cadena corta, los cuales se han visto que mejoran la absorción de calcio a nivel intestinal. Y esto por supuesto se refleja como un aumento en la masa ósea. Y bueno, esto lo sabemos ya desde hace mucho tiempo. En 1975 el doctor Kobayashi publicó este artículo en el cual en su población, que es una población predominantemente asiática, en presencia de lactosa se absorbía mejor el calcio, y en algunos estudios posteriores se vio que no nada más era el calcio, ¿no? Se absorben mejor el calcio, el magnesio, el manganeso y el zinc en presencia de lactosa. Y bueno, este efecto de absorción es todavía más evidente en los sujetos que son intolerantes a la lactosa, hablando particularmente de la población asiática, que son las personas que menos capacidad de digerir la lactosa tienen de adultos. En una población de China se estudió que el consumo de cantidades mínimas de leche podía incrementar mucho la absorción de calcio, y eso explica por qué con las dietas que ellos llevan muy bajas en calcio tienen mineralización ósea muy semejante a lo que tenemos nosotros, o poblaciones que tienen mejor tolerancia a la lactosa. Entonces vamos a definir algunas cuestiones, porque esto ha empezado a cambiar y entonces ya no todo el mundo es intolerante o no todo el mundo tiene mala absorción. En primer lugar, me gustaría decir este término que se llama persistencia de lactasa. Es decir, la persistencia de lactasa, perdón, ahí me faltó el no, ahí es donde me falló la tecnología. La no persistencia de lactasa es el declive natural en la actividad enzimática por abajo de 10 unidades por gramo, lo cual nos deja una habilidad mínima para digerir la lactosa, y esto le ocurre más o menos al 70% de los adultos. La no persistencia de lactasa se debe a la actividad de un gen supresor del gen de la lactasa. Es decir, a cierta edad se nos activa el gen supresor y entonces esta proteína regula a la baja la producción de lactasa y entonces no la podemos digerir muy bien. Y esto es la normalidad en el mundo. Más del 70% de la población mundial adulta ya no digiere adecuadamente la lactosa. Ahora sí, la persistencia de lactasa. La persistencia de lactasa es el rasgo genético en los adultos que continúan teniendo la capacidad de digerir la lactosa. Esto no es tan común, esto se reduce a un 30% de la población. Y esto se debe a una mutación en un alelo, en el gen CT13910, y generalmente es una mutación o un polimorfismo de un solo nucleótido, el cual da el cambio estructural en el gen, lo cual nos puede dejar con varios fenotipos. ¿Sí? Hay fenotipos que nos permiten tener una actividad más o menos, otros que de plano no nos dan ninguna actividad, y otra hay actividad persistente. Pero esto me pareció muy interesante. ¿Cuándo surgió esa mutación y en dónde? Alrededor de hace 10.000 años empezó el hombre a cultivar, empezó la agricultura y empezó a domesticar animales. Y hacia el año, más o menos hace 6.500 años, se estableció ya una cultura de granjas y una economía láctea bien establecida en Europa. Y eso fue todo muy bien durante el periodo neolítico, pero alrededor de la edad de bronce, más o menos hace unos 3.000 años, más bien en el año 3000 a 2500 a.C., parece haber un periodo de hambruna muy importante en Europa,
Entonces, la gente que normalmente tenía hasta para compartir comida con sus animales empezó a vérselas un poco difícil y empezó a mejorar esta relación simbiótica que desarrolló con sus animales y empezaron a seleccionarse positivamente para beneficiarse de este azúcar que es la lactasa. Entonces, en estudios genéticos se ha visto que esta mutación data de más o menos el año 3000 a 2500 a.C. Y así es como se ve el mapa, no está completo, nos falta América, pero los puntos que se ven en azul son las poblaciones que mejor toleran la lactosa. Y las poblaciones que están en blanco son las que menos. Si ustedes se fijan, una gran concentración de esto está en el centro y norte de Europa, que es donde las poblaciones toleran un poco mejor la lactosa, y las poblaciones en blanco son las poblaciones asiáticas. Entonces, hablando ya de grupos étnicos, los hispanos tenemos más o menos un 50-80% de intolerantes a la lactosa en la vida adulta, y en los niños ya vemos de un 6 a un 20%. En la raza negra vamos más o menos de un 60-80% también en los adultos, con un 20% de los niños afectados, y estos son los más afectados, ¿no? La raza asiática, el 100% de los adultos tiene la no persistencia de lactasa y un 20% de los niños, incluso después de los 2 años, empiezan a presentar este declive en la actividad enzimática. La gente que normalmente tolera estos azúcares, bueno, pues es la raza blanca, ¿no? El 20 al 30% de estos adultos no toleran la lactosa y casi el 100% de los niños tienen la capacidad de digerirla adecuadamente. Entonces, como conceptos, la deficiencia de lactasa es la reducción en la actividad enzimática, pero esta puede ser primaria o secundaria. Y en cambio, la mala digestión o la mala absorción de lactosa es la incapacidad para digerir completamente la lactosa en el intestino delgado, y entonces encontramos la presencia de este azúcar en el colon con todas las consecuencias que ya vimos. Pero aquí lo importante es que el término intolerancia a la lactosa no es un término funcional, es un término que implica síntomas. El paciente puede no digerir la lactosa, pero puede no tener ningún síntoma. Pero si el paciente empieza a presentar flatulencia, gases, distensión abdominal, diarrea y en ocasiones un poco más raras, vómito, entonces sí hablamos de que el paciente es intolerante a la lactosa, obviamente cuando el paciente lo consume y tenemos una relación temporal. Entonces, todo va muy bien cuando la lactosa no llega al colon, pero cuando la lactosa sí pasa por alguna razón o en cantidades variables al intestino grueso, se expone a nuestra masa bacteriana intestinal y entonces se producen algunas sustancias que pueden ser potencialmente nocivas, como todas estas que ni yo me sé ni pretendo que ustedes se aprendan, pero que se ha visto que estas son más responsables de los síntomas de los pacientes. Y entonces, bueno, los tipos de intolerancia a la lactosa nuevamente son la primaria y la secundaria. Estas son las dos principales. La primaria es la que ocurre en adultos, es genética y generalmente no es reversible. Y la secundaria, que se debe a alguna patología que causa daño intestinal. Esta es la causa más frecuente, por lo menos en pediatría. Y se debe a que, bueno, pues a diarrea aguda, diarrea crónica, enfermedad celíaca o cualquier enfermedad intestinal que de alguna manera lastime o lesione las vellosidades intestinales. Pero hay otras dos que ya son un poquito menos comunes. La intolerancia a la lactosa del desarrollo, que es la que vemos en pacientes prematuros, cuando la actividad enzimática todavía no ha alcanzado la madurez, pero afortunadamente, aunque la capacidad funcional sea poca, la traducción sintomática no es tanta, entonces estos pacientes se recuperan rápidamente y la tolerancia es inducible, es decir, la actividad enzimática madura un poquito más rápido y ojo, esto no suele dar ningún síntoma en los pacientes prematuros ni ninguna complicación. La intolerancia a la lactosa más rara de todas es la congénita, es decir, la deficiencia congénita de la enzima. Es prácticamente anecdótica, hay muy pocos casos reportados en la literatura de neonatos que son gravemente enfermos, les empieza a dar diarrea prácticamente desde el nacimiento y antes de que empezara todo el boom de fórmulas y quitar lactosa, etcétera, etcétera, era potencialmente letal. Afortunadamente es muy rara, yo nunca he visto una y yo creo que nadie aquí tampoco.
Ahora, en estudios ya hablando de nuestro país, sabemos que niños mexicanos de 1 a 3 años, en un estudio que se hizo en el Instituto Nacional de Pediatría, el 6% de esta población ya presenta algún tipo de intolerancia a la lactosa, pero cuando el paciente tiene diarrea aguda o peor, diarrea crónica, esta frecuencia se puede incrementar hasta el 40 o hasta el 60% incluso. Entonces, en estas situaciones es un poco más frecuente, y en niños con dolor abdominal crónico se ha visto que hasta el 25% de los niños pueden presentar intolerancia a la lactosa. Entonces es un diagnóstico con el que tenemos que jugar. Entonces en este otro estudio que publica el doctor Cervantes en el año 2003, en México el 16% de los niños que tenían dolor abdominal se les detectó por una prueba de aliento una malabsorción de lactosa, y en esta publicación todavía no quedaba muy claro qué era malabsorción y qué era intolerancia, pero parecía ser que la causa del dolor era la intolerancia a la lactosa. Pero bueno, de estos 6% fueron en forma aislada, es decir, una intolerancia primaria, y el 10% tenían una intolerancia de tipo secundario. Entonces, las causas secundarias son la principal forma que vemos nosotros de intolerancia a la lactosa en pediatría. Y las causas, la más común de todas es la gastroenteritis aguda, seguida de algunas parasitosis que nos dan diarrea crónica o crónica intermitente. Uno de los parásitos que más problema nos da es Giardia lamblia. Las diarreas prolongadas, la misma desnutrición que atrofia las vellosidades intestinales, la enfermedad celíaca que causa lo mismo, algunas alergias alimentarias. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la fisiopatología de esto? Las células que están en la punta de las vellosidades son las células más diferenciadas y son las que tienen mejor capacidad para digerir los disacáridos. Ahí es donde se produce la mayor cantidad de las disacaridases. En cambio, en el fondo de las criptas es donde están las células progenitoras que van migrando hacia la punta de la vellosidad y van madurando en su camino. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con una infección por rotavirus? Aquí, en su lado izquierdo, pueden ver una vellosidad completamente normal, y en el lado derecho ven una vellosidad que ha sido atacada por el virus del rotavirus. Esa vacuolización y destrucción de las células epiteliales, por supuesto, se traduce como dificultad para digerir y para absorber algunos nutrientes. Y esto es lo que pasa gradualmente. Ataca el virus, se destruyen las células, se acortan las vellosidades y después empieza a haber una hiperplasia o una regeneración muy abrupta para tratar de cubrir estos huecos. Pero obviamente la migración de las células que se da rápidamente son células inmaduras que no tienen esta capacidad funcional. Y entonces hay un periodo de tiempo más o menos de 2 a 3 semanas en la cual se recupera por completo la capacidad absortiva. Y bueno, esta imagen se explica sola. Eso es una imagen de una vellosidad intestinal que está virtualmente, prácticamente tapizada por Giardia lamblia. Y pues, como se pueden imaginar ustedes, pues la capacidad para digerir cualquier cosa, incluyendo la lactosa, pues es muy difícil en esta circunstancia. Y finalmente, pues en la enfermedad celíaca, ¿no? En los primeros estadios, donde las vellosidades todavía están funcionales o completas, no hay tanto problema, pero cuando ya el paciente desarrolla atrofias parciales o totales, empieza a ser más difícil absorber cualquier nutriente y digerir, por supuesto, muchos disacáridos. Entonces, sabemos que la diarrea aguda y la diarrea persistente son las causas más comunes. Entonces, el 20% de los niños con diarrea aguda desarrollan intolerancia a la lactosa, y esta cifra se eleva en diarreas persistentes hasta un 60%. Pero ¿qué pasa cuando nosotros les quitamos la lactosa? ¿Qué dice la evidencia al respecto? Pues en este metaanálisis de pacientes que tenían diarrea aguda con deshidratación moderada, severa y tuvieron que ser hospitalizados, se buscó a través de este metaanálisis saber qué diferencia había reduciendo la carga de lactosa o dando una leche o una cantidad de lactosa normal. Y aquí, como pueden ver del lado izquierdo también, el resumen del metaanálisis parece ser bastante significativo, que reducir la carga de lactosa disminuye la duración de la diarrea, por lo menos en pacientes hospitalizados. Asimismo, se disminuye el riesgo de necesitar un rescate con líquidos intravenosos, es decir, disminuir la lactosa en pacientes con deshidratación moderada o grave puede ser útil para evitar caer en una rehidratación por vía intravenosa. Pero lo que sí vimos también en el metaanálisis es que no disminuye de manera muy importante el volumen de las evacuaciones. Si bien disminuye la duración total del episodio, no disminuye el volumen
de líquido que está perdiendo por lo menos en los primeros momentos el paciente. Pero bueno, lo que vemos más frecuente es la diarrea del niño que no va a dar al hospital. En el ambiente ambulatorio, desgraciadamente, la evidencia no es tan contundente. Hay solamente 2 estudios clínicos aleatorizados y bien diseñados con 143 pacientes en los cuales realmente no se vio que quitar la lactosa hiciera mucha diferencia en cuanto a la duración, el volumen de las heces o la falla al tratamiento. Sin embargo, en los pacientes desnutridos, pues el riesgo es mucho mayor. Ellos de por sí, pues ya tienen un poco de aplanamiento en las vellosidades, y en los pacientes con kwashiorkor se puede elevar la cifra hasta 50% en los casos de diarrea aguda. Entonces, en los pacientes con desnutrición o con deshidratación moderada severa, puede ser importante reducir la carga de lactosa durante el episodio de diarrea. Entonces, ¿cuáles serían los factores de riesgo para producir intolerancia a la lactosa en el paciente con diarrea? Bueno, en primer lugar, la edad en los pacientes menores de 6 meses, en aquellos que tienen desnutrición o deshidratación un poco más grave, en los casos más crónicos y en algunos casos cuando el agente causal es Giardia, por ejemplo, o una E. coli enteropatógena. Pero ¿qué dicen los organismos internacionales que tenemos que hacer durante un episodio de diarrea aguda? Bueno, en primer lugar, si el paciente está tomando leche materna, hay que favorecer la lactancia porque a pesar de que tenga una gran carga de lactosa, la misma composición de la leche ayuda a digerir algunos disacáridos, incluyendo la lactosa, y la carga bacteriana que aporta al pecho materno también puede hacerlo. Entonces no hay que suspender la lactancia, sí hay que suspender otros azúcares, como por ejemplo los de los jugos o bebidas azucaradas, deportivas, etcétera, que pueden dar más diarrea por un efecto osmótico. Aquí hay que recordar que sí hay que favorecer la ingesta de líquidos, sobre todo los sueros de rehidratación oral, sobre todo aquellos que están con una osmolaridad reducida y con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, porque esto va de acuerdo a las necesidades de nuestros pacientes. Y bueno, parece ser que reducir la carga de lactosa en algunas circunstancias puede ser importante. Se debe favorecer la alimentación con un aporte energético suficiente y alimentos de fácil digestión, y también algo que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud es el aporte de zinc, que por ejemplo en Europa está muy en discusión porque como no hay una deficiencia endémica de zinc en esos países, pues parece que no hace mucha diferencia durante el periodo agudo. Pero en países en vías de desarrollo se recomienda dar 10 miligramos a pacientes menores de 6 meses o 20 miligramos al día por 10 a 14 días en niños mayores. Ahora, nosotros sabemos que durante un episodio de diarrea aguda, la ingesta del paciente puede reducirse desde un 30% y en algunas ocasiones se reduce por completo. En los niños no quieren comer nada. Por lo tanto, es muy importante ofrecer fuentes de energía de fácil acceso y de muy buena digestibilidad. Y en este aspecto quisiera darle yo valor a la glucosa. Sí, la glucosa es muy importante porque durante el episodio de diarrea aguda, este transportador SGLT1, que es el transportador de sodio y glucosa, permanece activo. Y este es el que nos ayuda a rehidratar bien a los pacientes. Por eso sí necesitan sodio, pero también necesitan glucosa. Pero la glucosa no solo ayuda a la rehidratación, es una muy buena fuente de energía de muy fácil absorción. Ahora, ¿qué pasa cuando el intestino está lastimado y nuestro borde en cepillo también está lastimado y no tenemos una capacidad funcional para digerir algunos disacáridos tan importante? Pues podemos echar la mano de cosas que no se digieren en el borde en cepillo. Podemos utilizar el páncreas, podemos utilizar almidones. Si ustedes recuerdan, pues la amilasa se produce predominantemente en el páncreas, y los almidones, que aquí en México utilizamos como agüita de arroz y en otros países como almidones de otras fuentes, pues nos ayudan a reducir el volumen de las evacuaciones, nos ayudan durante la rehidratación oral y ayudan a que el paciente no se desnutra. Y esto es muy importante. Entonces, hablando de los polímeros de glucosa, estos han sido utilizados por muchos años durante la rehidratación oral y han mostrado ser útiles como fuente de energía en la diarrea aguda. Esto se ha relacionado con menor gasto fecal y una menor duración de la diarrea. Pero ¿qué dice también la literatura? ¿No? Hablando ya de polímeros de glucosa durante la rehidratación oral, el metaanálisis parece que
los pacientes que recibieron polímeros de glucosa durante la rehidratación requieren también menos rescate intravenoso, es decir, nuestra famosa agüita de arroz o la papa, la zanahoria, todos los almidones que utilizamos en la dieta de estos pacientes ayudan a que se rehidraten mejor y estos sí ayudan a disminuir el volumen fecal. Entonces es importante incluir algo de almidón en la dieta de estos pacientes. Y hablando de energía, bueno, pues los lípidos, ¿no? Los lípidos son muy importantes para darnos energía. Ahora, no todos los lípidos son iguales. Hay dos tipos de grasa fundamentalmente, los triglicéridos de cadena larga y los de cadena media. Los de cadena larga requieren todo un procesamiento intestinal para digerirse y poder ser absorbidos y a veces en situaciones de diarrea puede ser un poco complicado. En cambio, los triglicéridos de cadena media se absorben directamente por la mucosa intestinal, incluso cuando hay diarrea. Y esto puede dar una muy buena fuente de energía de fácil absorción y que no se ha asociado hasta ahora con complicaciones por su manejo durante la diarrea aguda. Y como ya mencionaba yo antes, el zinc. El zinc se ha visto que mejora la absorción de agua y electrolitos, acelera la recuperación del epitelio y también puede tener un efecto inmunomodulador y mejorar nuestra respuesta inmune, de manera que se reduce la diarrea aguda aproximadamente un 20 a un 30% en ambos casos, diarrea aguda o crónica. Y esto, desgraciadamente, es lo que les mencionaba hace un rato, no está muy bien aceptado por todos los organismos internacionales. Por ejemplo, la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, en sus guías de manejo de gastroenteritis, no recomienda el uso sistemático de zinc porque en su población no hay deficiencia y por lo tanto no se ven beneficiados del uso de zinc, pero nuevamente la Organización Mundial de la Salud sí lo recomienda en países en vías de desarrollo. Y finalmente algunas otras sustancias que pudieran tener algún papel en la diarrea, los prebióticos. Hoy no vamos a hablar de probióticos porque eso es un tema mucho más complicado y mucho más aparatoso, pero los prebióticos son ingredientes que se fermentan en el intestino, es decir, son componentes de nuestra dieta, pero que estimulan o favorecen cambios en nuestra microbiota intestinal, ya sea en sus poblaciones o en su función, y que nos dan un beneficio cuando los consumimos. Ejemplos de estos oligosacáridos, por ejemplo, pueden ser galactoligosacáridos, la inulina, el manitol, hay muchos otros, por ejemplo. Y bueno, estos azúcares, porque realmente esos son los prebióticos, son resistentes a la digestión, es decir, nosotros no tenemos la capacidad de digerir y absorber estos prebióticos, pero nuestras bacterias intestinales sí. Y lo que hacen es que tienen un efecto bifidogénico, que es benéfico para nuestra microbiota intestinal y disminuyen el pH fecal, lo cual también tiene un efecto benéfico porque limita el crecimiento de poblaciones bacterianas que pueden ser nocivas. Además, a largo plazo pueden prevenir episodios de diarrea, pueden incrementar la producción de inmunoglobulina A secretora y bueno, pueden mantener a raya algunos patógenos como Clostridium, algunas especies de Salmonella y de Campylobacter. Ahora, durante los últimos años se ha estudiado cuál es el efecto en algunas soluciones de rehidratación oral solamente adicionando prebióticos y realmente los resultados no han sido muy favorables. Es decir, el prebiótico como tal parece no hacer ningún efecto, pero asociado con zinc parece sí tener una sinergia y se ha visto que el episodio de diarrea se acorta quizá un par de días contra el grupo que no lo estaba tomando. Entonces, parece ser una buena idea utilizar zinc al mismo tiempo que algunos prebióticos. Y bueno, pues creo que el objetivo de acortarla un poco se logró. Ya para terminar quisiera concluir que la lactosa sí tiene una función biológica importante, es decir, en pacientes con cólico, con gases, en recién nacidos, no hay una buena razón para quitarles la lactosa. Ahora, en los adultos sí, el 70% de la población adulta no tolera adecuadamente la lactosa y el término intolerancia implica síntomas, ¿sí? Hay gente que no tiene persistencia de lactasa pero no tiene síntomas, ellos no son intolerantes a la lactosa. La intolerancia primaria es rara antes de los 5 años, pero eso también depende de en qué parte del mundo estamos. Las causas secundarias, por supuesto, son las más comunes y de estas la diarrea aguda y crónica son las más importantes. Y bueno, el tratamiento nutricional
asociado de esta patología es fundamental para la recuperación y para evitar complicaciones, y es importante en algunos casos evitar la lactosa y otros azúcares, principalmente en casos de deshidratación moderada severa o en casos de desnutrición. Y algunos otros nutrimentos como el zinc, los almidones, el triglicéridos de cadena media, algunos prebióticos pueden ser útiles también durante el proceso de recuperación. Les agradezco muchísimo su atención y pues los dejo ahora sí con un mensaje de nuestro patrocinador. Muchas gracias. Vamos al punto de preguntas vía internet. Les pido por favor micrófonos portátiles, por favor. ¿Preguntas? Que suban, por favor, Aurelio, Sergio, Samuel. Bien, hay un par de preguntas de parte de nuestros colegas que nos siguen por internet. ¿Sí se escucha? Sí. Hay un par de preguntas por parte de nuestros colegas que nos siguen por internet. El doctor Roberto Rodríguez pregunta en relación con el arnés de Pavlik. ¿Cuál es la edad máxima que tenemos como plazo para diagnosticar y que el pronóstico no sea tan malo? Otro, acá viene. En general decimos que entre más temprano es mejor. O sea, lo más temprano pues, es al nacimiento, obviamente. Entonces, el límite para el uso del arnés de Pavlik que está publicado y que es el estándar, vamos a decir así, mundial, es 6 meses. El problema es que el arnés son los tirantes y tiene un velcro, tienen velcros. Los niños arriba de 7, 8 meses están muy fuertes y sueltan los velcros. Hay gente aquí en México que ha publicado estudios, han hecho estudios y publicado estudios, según ellos con muy buenos resultados, hasta 2 y 3 años de edad. A mí no me consta y es una cosa así, casi diría que anecdótica, pero está publicado en revistas mexicanas, pero a nivel internacional el estándar es 6 meses, es el corte. Entonces la idea es que si podemos lograr que la cadera se reduzca y lo logramos dándole abducción y flexión, hay muchos detalles que no hablé ahí, pero el arnés tiene que tenerse un poquito de cuidado. Si le das demasiada flexión, se puede luxar posterior o póstero inferior. O sea, está el acetábulo, le das demasiada flexión, se va por abajo, ¿no? Y también se puede paralizar el nervio femoral, es el que le da la fuerza al cuádriceps. Esos habitualmente regresan, el nervio se recupera, la fuerza se recupera, pero el pronóstico de esas caderas no les va tan bien con el arnés. Muchas no evolucionan bien. Y si le das demasiada abducción, si la abres demasiado y la forzas, entonces puedes producir una necrosis avascular. Entonces hay que cuidar eso, o sea, el arnés no es inocuo, hay que tener cuidado y hay que saber manejarlo. Pero la respuesta final es menos de 6 meses, es la edad ideal. Muy bien, muchas gracias. El doctor Gonzalo Lagunes pregunta también en cuanto al control de la luxación de cadera con la aplicación del arnés, ¿debe ser además de clínico, radiológico o con ultrasonido? Cheque si está prendido bien el micrófono. Sí, sí está. Sí, bueno. Pregunta el doctor Gonzalo Lagunes en cuanto al seguimiento con
con la aplicación del arnés de Public, ¿el control debe de ser clínico, radiológico o con ultrasonido? Bueno, yo diría que en la mayoría de los pacientes que tenemos una luxación clásica, la típica, la cadera entra y sale. Entonces, generalmente yo lo que hago es que les aplico el arnés y lo checo a la semana. El 90% de los pacientes cuya cadera entra y sale al momento del nacimiento están estables adentro de su lugar la cadera y estables a la semana. Si por otro lado tengo un paciente que tiene una luxación alta, la cadera está afuera, se batalla para reducirla clínicamente o no la puedo reducir, o es una luxación teratológica, en ese caso sí me apoyo inmediatamente con el ultrasonido, a la semana, a las 2 semanas. De otra forma yo me voy con el tratamiento y me voy con evaluaciones clínicas, primero a la semana y luego cada 2 semanas hasta completar el tiempo. Dijimos que era 8 semanas más la edad del bebé al momento de iniciar el tratamiento, y al final, cuando ya voy a decidir quitarles el arnés, los mando para un ultrasonido. Y entonces clínicamente tengo pues mi examen y además tengo evidencia de ultrasonido de que efectivamente la cadera está dentro, de que el acetábulo está respondiendo, ya se quitó la displasia, vamos, y que la cadera está estable en su lugar. No sé si tú tienes algún comentario. Pues solamente que algo para agregar, que a la hora de hacer el ultrasonido no solamente lo hacemos de manera estática, sino también lo hacemos de manera dinámica. Entonces hacemos las maniobras que ustedes hacen de manera clínica y nosotros lo estamos viendo bajo visión directa. Entonces estamos viendo la estabilidad de la cadera que está dentro de la cavidad acetabular e intentamos hacer la luxación. Entonces pues es el apoyo que nosotros damos al doctor, ¿no? Por ejemplo, el ver la dinámica de esa articulación y confirmar que todo está dentro de límites normales. Otro comentario ahí rápido, el ultrasonido. La mayoría de la gente cree que en los primeros días puede haber muchas falsas positivas, vamos a decir así. O sea, un bebé le haces un ultrasonido y va a salir ahí limítrofe o medio inmaduro, y entonces a lo mejor vamos a tratar a muchos niños que en realidad no necesitan manejo por ultrasonido, y esto aplica principalmente en lugares donde le hacen ultrasonido así. Por ejemplo, en Europa tiene una tasa de natalidad muy baja, o en algunos países de Europa, y tienen mucho más recursos que nosotros. Entonces, de tal manera que a todos los recién nacidos le hacen ultrasonido de cadera. O en Estados Unidos le hacen a todos los que tienen factores de riesgo. O sea, el niño tiene un examen clínico normal, pero la mamá tuvo displasia del desarrollo de la cadera, o un hermanito, o es una niña que es el primer embarazo, o venía en pélvica, o era un embarazo gemelar o múltiple, o tenía oligohidramnios, lo que tú quieras. Entonces el niño clínicamente está bien, y luego le hacen un ultrasonido dizque para checar, y luego sale que está medio, y empieza ahí la disyuntiva, ¿no? Entonces en esos casos la recomendación es hacerles ultrasonidos, pero a las 6 semanas. Si la cadera entra y sale, bueno, para mí, yo para qué quiero un ultrasonido, si ya sé que la cadera está entrando y saliendo. Pero en esos casos pudiera necesitarse un ultrasonido como de screening, pero a las 6 semanas, no en el periodo neonatal. No sé si estás de acuerdo. Perfectamente. Totalmente de acuerdo. Una última pregunta. La doctora Mari Martínez pregunta sobre la diarrea secundaria a uso de antibióticos. ¿Puede ocasionar también intolerancia transitoria a la lactosa? Sí, claro que sí. Todas las diarreas de cualquier tipo pueden causar intolerancia a la lactosa. La diarrea por antibióticos tiene varios mecanismos de acción. Depende un poco de cuál sea el mecanismo, pero sí, por supuesto, puede causar intolerancia secundaria. Yo quería hacer un último comentario. Obviamente hay muchas más patologías que no se mencionaron. O sea, dijimos las clásicas, las del libro, vamos a decir así, ¿verdad? Pero leucemias pueden afectar la cadera, tumores benignos y malignos, quistes, osteosarcomas, o sea, hay otro tipo de, he visto tuberculosis de la cadera, tenemos también fracturas
en niños maltratados. Entonces, hay otras lesiones obstétricas, incluso no son muy comunes, pero las vemos. Hay otra cosa que se llama síndrome de pinzamiento femoroacetabular que vemos en adolescentes o adultos jóvenes. Hay también fracturas por avulsión que venían ahí en los niños, en los deportistas, sobre todo cuando tiran una patada, se puede arrancar el psoas con el trocánter menor. Me acuerdo de un caso ahí hace unos años, una niña que traía un dolor abdominal bajo, inguinal, le hicieron una apendicectomía y luego resulta que lo que traía era un arrancamiento del trocánter menor, pero andaban ahí medio perdidos, no estaban seguros de qué era el problema o no. Entonces, hay muchas cosas que puede haber, osteomielitis en la pelvis, adenitis mesentéricas, adenitis inguinales, hay una bola de cosas que pueden ser, ¿no? Y por último, me quiero echar un comercial. Tengo una página que hay mucha información que creo que pudiera ser de utilidad para ustedes o sus pacientes, www.draurelio.com.mx. Vienen los resúmenes esos que mandamos ayer, espero que sea de utilidad. Hay una como pestaña que dice ortopeds y ahí vienen como unos 40 o 50 temas de ortopedia pediátrica o cosas ahí relacionadas. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Doctor Carlos Siller. Sí, doctor, en el caso de un lactante menor que estemos viendo con una gastroenteritis aguda y que hemos decidido iniciar tratamiento con una fórmula sin lactosa, Frisolac Gold, porque si no me quedo sin postre, sin lactosa, ¿cuál es el tiempo prudente que debemos de dar esta fórmula? ¿Hasta cuándo? Se calcula que más o menos de 10 a 14 días. Yo normalmente, esto no está en ninguna guía, pero la uso más o menos 7 días después de que el niño ya está bien y nada más. Después se recupera por completo la función de la lactasa. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, le damos gracias al laboratorio PISA Friso por su participación con el colegio y pues una felicitación por su lanzamiento de Friso sin lactosa. Muchas gracias.